continuación vamos a conversar con una persona que ya está acá en el estudio, un sanjavierino de corazón, digo yo. Él es Tomás Cofré, es un joven cristiano que, a pesar de ser muy joven, digo yo también, él es evangelista, ¿ya? Y predica en la iglesia y difunde la palabra de Dios en la comunidad. Así que queremos conocer un poco más de su historia, qué lo motivó a él a seguir este camino. Así es que le damos la bienvenida a Tomás Cofré desde San Javier. Bienvenido, Tomás, al programa Remaulina de Radio Lautaro. Bueno, Valesca, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por tus lindas palabras. Bueno, me presento, soy Tomás Cofré, como decías tú, soy de la comuna de San Javier y evangelista por la misericordia y la gracia de Dios. Bueno, lo principal, la primera cosa que me instó a seguir a Dios, porque de eso quiero hablar hoy, es básicamente, tocó un tema muy importante en mi vida. Yo antes no quería nada con la iglesia. Lo increíble que todos los hombres que tienen propósitos de Dios, que van a ser pastores o no sé, que son evangelistas o que tienen algún propósito en la iglesia, nadie quiere el llamado, nadie quiere nada con Dios. Todos andan escapando de Dios. A la edad de 13 años yo empecé a escaparme de Dios, no quería de Dios, gracias a Dios. Mi familia es cristiana desde siempre, pero yo no quería ser cristiano, no quería seguir esto. Y a la edad de 17, 18 años, Dios me llama con dolor. Porque atento, si hay alguien cristiano escuchando en este momento esta palabra, Dios muchas veces te va a llamar con dolor, Dios muchas veces te va a llamar, si tú no quieres obedecer a su voz, Él te va a llamar a donde te va a apretar, donde más te duele. Y ahí Dios me quita a mi mejor amigo. Quien él sí era cristiano, él pertenecía a una iglesia, él participaba fielmente en una iglesia y él siempre me invitaba, me decía, Tomás, vamos a la iglesia. No, viejo, eso es para los canutos, para mí no, le decía. Y ahí nació todo con el evangelio. ¿Tú qué edad tienes, Tomás? Yo tengo 24 años, ya, tengo 24 años de edad. Y después de ese momento, ¿cierto? Como tú bien cuentas, te acercaste a Dios. Exacto, ahí empezó un proceso personal con Dios. Porque hubieron amistades que hubo que empezar a dejar, hubieron cosas que tuvimos que empezar a dejar, como Exacto. Por ejemplo el alcohol, quizás, no sé, el cigarro y entre otras cosas que a uno como joven, hoy en día el mundo lo atrapa y lo llama. Exacto. Y te llevan a la perdición, si al final el alcohol, la fiesta, esas cosas te llevan a perdición. Tomás, bueno, tú tienes 24 años, eres joven, ¿cierto? ¿Tú cómo desde esa mirada, desde esa perspectiva, cómo ves a los jóvenes hoy en día tienen interés en acercarse a Dios? Quizás en la comunidad donde tú estás, ¿ves que ellos se acercan o no se acercan? ¿Cómo ves tú esa situación, por lo menos en tu entorno? ¡Wow! Esa es una tremenda pregunta, Valesca, porque hoy en día los jóvenes nadie quiere seguir a Dios. Si tú hoy en día le vas a predicar a un joven, ese joven te va a decir, oye, pero sale para allá, es que no me interesa mucho este tema. Y te digo porque muchas veces me ha tocado ir a entregar un tratado y decir, Dios te bendiga, Dios tiene una palabra para ti, y te arrugan tu tratado y te lo tiran al suelo. O de repente tú ves los hate por Instagram o Facebook, cuando subes un video y dicen, pero tú que predicas de Dios si nunca has pasado cosas. Entonces, hoy en día los jóvenes no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque principalmente hemos visto que hay pastores que lo primero que te piden, o hay hombres que lo primero que te piden para que tú llegues a una iglesia es que te pongas tu terno, te pongas una corbata y empieces a ser cristiano. Claro. Y déjame decirte que ahí es donde está el gran problema de nosotros como cristianos. Y digo nosotros porque somos hombres y como hombres fallamos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Sino que Jehová que escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Y hay cosas que a nosotros como jóvenes, y digo nosotros porque a mí lo que me pedían principalmente era que me sacara el aro, que me sacara, no sé, los pantalones rajados. Entonces, no te aceptan en la sociedad. Entonces, por el simple hecho que no te acepta la sociedad o la iglesia, tú dices, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si mira, son un par de hipócritas. Claro, se supone que uno ya está haciendo, entre comillas, la persona un esfuerzo ya por aceptar y querer acercarse, pero ven estas barreras, ven todas estas exigencias para poder adorar a Dios, siendo que no debería ser así porque somos todos iguales ante Él. Exacto, mira, dice la Biblia, venid a mí los que estén cargados y cansados, y yo os daré descanso.
La Biblia no te está pidiendo, la Biblia no te dice que tú vengas, que tienes que estar limpio. Claro. Porque más la Biblia me enseña y me dice que Jesús vino por el pecador, no por los santos. Fariseos hipócritas le llamó a los fariseos, que eran hombres en ese tiempo que manejaban la Torá al derecho y al revés. Le dice que ustedes no se dan cuenta que tienen al mismo maestro al frente, al mismo Jesús, al mismo Dios. Y me dicen de santidad y de cuántas cosas más, y no son capaces de reconocer al hombre que está al frente en ese tiempo, quién era Jesús. Entonces, muchas veces esa es la carencia, el Claro. gran problema de hoy en día, a no dar aceptación a los jóvenes. Claro. Y cómo, bueno, tú recién estábamos conversando que ellos no tienen interés por esa razón, y me imagino que hay otras, pero entonces, ¿cuál sería el desafío de poder quizás llamarlos, que se puedan interesar, qué debemos hacer o qué tienen que hacer las iglesias o las comunidades cristianas para atraer más que rechazar a los jóvenes? Mira, creo que la respuesta está más que fácil. Creo que todos tenemos hijos. O sea, los que ya somos papás entendemos ese amor. Tu hijo muchas veces es berrinchudo, que no sé, el otro día me pasó que mi hijo se cortó el pelo y yo le había cortado el pelo el día anterior y se dejó un tajo. Pero no porque nuestros hijos se manden, como a lo bien chileno, se manden con doro, nosotros los vamos a criticar y a juzgar, sino que nosotros debemos enseñarles. Quiero llegar a este punto y responder tu pregunta. Nosotros, principalmente como cristianos, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Amar al que llega. Pero ¿cómo voy a amar a alguien que no conozco? Es que Jesús murió por nosotros. Dime tú morirías por alguien que te hizo daño? Yo creo que no. Pero sí morirías por alguien que amas. Entonces, Exacto. Jesús murió por cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros debemos estar seleccionando quién sí podemos entrar a una iglesia y quién no podemos entrar a una iglesia? Lo principal que debemos hacer con los jóvenes hoy en día es hacer algo para ellos. A ver, joven, ven, te estamos llamando. Ven, joven, te estamos invitando a conocer de Dios. Pero es que no me siento limpio. Tranquilo, ven como quiera, ven como quiera. Tú al momento que le dices al joven, ven como quiera, el joven va a sentirse la confianza de llegar. Claro, sí. Y con el tiempo Dios va a empezar a restaurar, Dios va a empezar a cambiar, Dios va a empezar a generar algo en su corazón y él mismo va a decir, wow, pero yo antes esto no lo hacía y ahora lo estoy haciendo. Es que no es nuestra la guerra, es de Dios, Dios tiene que cambiar eso. Exacto. Y siguiendo esa línea, Tomás, bueno, también dejando un poco al lado lo que es la juventud y ya hablando un poco más de, por ejemplo, las personas que lideran cargos, sociedades, las personas que tienen a cargo, por ejemplo, harta responsabilidad, cargos de elección popular. ¿Tú cómo ves eso de que estas personas tengan o estén influenciadas por los valores cristianos? ¿Cuán importante crees tú que debería ser ese tema para estas personas que están liderando ciertos cargos o comunidades? Mira, tremendo lo que me preguntas. La Biblia nos habla de un joven que se llamó José. A José lo apagaron por tener sueños. Pero también quiero tomarme de otro versículo de la Biblia que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y muchas veces para ocupar puestos de alta estatura o puestos en el cual vamos a mover muchas masas, nosotros debemos primero pedir sabiduría. Debemos ser sabios. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría según la Biblia? Es el temor a Jehová. Si no tenemos temor a Jehová, no somos sabios para nada. Porque hay muchos que se creen sabios en su propia prudencia y en su propia palabra, pero no están dispuestos a escuchar la opinión de otros. Y estamos muchas veces, creemos que por tener un puesto tan alto somos capaces o nos sentimos superiores. Superiores y queremos mirar en menos a los demás. Y es todo lo contrario. Y es todo lo contrario. Porque cuando trabajamos todo en equipo, cuando trabajamos todo con un cuerpo, como un cuerpo, la cabeza va a seguir siendo cabeza, pero sí va a necesitar de las manos para ejecutar alguna acción. Entonces, la Biblia nos manda a hacer como un cuerpo. La Biblia nos manda a hacer todos unidos. Porque 6 cosas aborrece Jehová, más la séptima abomina el alma, la división y la contienda. Entonces, para las personas que están en los puestos altos, debemos pedir sabiduría, y la sabiduría está en Dios. Y Dios te va a ir dando. Si al final conversaba con alguien hace un momento, me preguntan mucho, Tomás, ¿tú por qué eres tan fanático a la Biblia? Eres joven, ¿por qué eres fanático? Es raro. Pero es que resulta que la Biblia para mí es mi manual de instrucciones. Si tú te compras un auto 0 kilómetros y no sabes cómo usarlo, tú a lo que te vas es al manual de instrucciones.
a cómo usar. Y eso es la Biblia. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que deberíamos buscar de Dios porque Dios te da sabiduría. Y Dios te va a saber dar la respuesta. A ver cómo te lo explico. Cuando tú tienes un problema, Dios te va a dar la solución. Sí. Y Él te va a hacer actuar de buena manera. Exactamente. Y bueno, Tomás, también estábamos conversando antes, ¿cierto? Durante la canción, que también estás realizando distintas obras en San Javier, algunas obras sociales. No sé si nos puedes comentar un poquito de eso. Así es, bueno, principalmente nuestra obra que más hacemos junto a mi esposa, porque bueno, nos llevamos más de 2 años con mi esposa trabajando en esto, con gente en situación de calle, pudiendo otorgarle, no sé, una oncecita, algo rico, ahí estamos trabajando en eso. En los días de lluvia por lo general es donde más salimos a trabajar junto a mi esposa, junto a mi madre, en la cual podemos repartir un cafecito a la gente en situación de calle. Porque eso es lo que nos envía la Biblia, a servir, no a ser servidos. Y eso es lo que es como nuestro lema, venimos a servir, no a ser servidos. Y venimos a ayudar a la sociedad. Hemos podido trabajar con eso, también estamos trabajando juntos en algunos proyectos con gente que trabaja en ferias, que por X motivo hoy en día ya no tienen sus puestos que tenían antes para trabajar, pero estamos pidiéndole a Dios y trabajando ahí junto a nuestro equipo para poder darle nuevamente la oportunidad y devolverle el puesto de trabajo que ellos tenían para que puedan, como quien dice, pararla hoy en la casa. Y entre otras cositas que más estamos tejiendo por ahí, que también trata con ayudar a la comunidad en sí. Y bueno, quizás tienes en mente en un futuro poder crear, ¿cierto?, algunos grupos, o no sé si ya lo estarás haciendo, pero grupos más de, por ejemplo, de conversación, invitar a los jóvenes a sumarse, quizás juntarse, conversar sobre la palabra, enseñar quizás sobre la Biblia, algunos jóvenes. No sé si tienes en mente algún proyecto así o quizás ya lo estés realizando. Mira, hay proyectos en mente, hay cosas muy lindas. Por ejemplo, estoy conversando con Luca, que le mando un saludo si me está escuchando en este momento, que él pertenece a la iglesia Vaquería. Tengo otros amigos que pertenecen a otras iglesias, que juntos queremos hacer tipos de campaña evangelística, pero esto no queremos que tenga como ciertos nombres o cierto título que tal iglesia la está financiando, sino que queremos que esto sea sin título, para poder hacer una campaña evangelística y llevarla a cualquier sector de la comuna, ya puede ser Melosal, Niribilo, Vaquería, mismo San Javier, Chacarilla, buscar lugares en donde hacer cultos de adoración a Dios y hacer una campaña que sea más juvenil, porque a lo que estamos acostumbrados hoy en día es alterno a la corbata y dentro de la iglesia, pero hoy tenemos eso en mente y estamos pidiéndole a Dios que nos alinee. Y Dios mediante vamos a estar trabajando en esa área evangelística. Mire, qué bonito, qué interesante. Claro, porque de repente también hay que accionar, ¿cierto? Hay que accionar, hay que dar un paso más adelante, hay que hacer que las cosas pasen. Y de alguna manera es también impulsar este tipo de iniciativas y proyectos para que las personas se vayan involucrando también. Exacto. Tomás, para ir ya cerrando y lamentablemente ya terminando este primer programa de Remaulina, pedirte, no sé si puedes hacer una invitación quizás a los jóvenes, a la comunidad, a que quizás no solamente en momentos de angustia, sino que siempre se puede buscar a Dios. Exacto, mira, la Biblia me dice en Salmo 34, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová será la gloria de mi alma y lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Qué es lo que me quiere decir la Biblia? No importa la situación que tú estés pasando, no importa el momento que tú estés pasando, no esperes que sea tu última fuerza para buscar a Dios. Búscalo. Si tú sientes que la necesidad de buscar a Dios, vamos, búscalo. Pero es que no tengo iglesia, no importa. Dice la Biblia que cerradas las puertas de mi habitación yo le imploré y clamé a Jehová. Entonces lo que tú muchas veces le pides en el secreto a Dios en tu habitación, ahí Dios te lo va a recompensar. Ahora lo importante es que busquemos dónde congregarnos, porque es muy bíblico. Es muy bíblico que debemos buscar dónde congregarnos para poder alimentarnos y crecer nosotros como espiritualmente.
instarlos a seguir buscando de Dios, instarlos a que, bueno, por lo general llegamos a buscar a Dios en un mal momento, cuando estamos en angustia. Interrumpirte ahí un poquitito porque también la tecnología ayuda mucho, o sea, las personas tienen hasta la Biblia online, Exacto. pueden descargarla en sus celulares, pueden buscar en YouTube algunos videos para aprender sobre la historia de Dios, hay harto para poder recurrir. Exacto, mira, por ejemplo, qué importante lo que me decía, se me estaba yendo. Nosotros compartimos mucho palabra en Instagram y todo lo que conlleva. A ver, como joven, ¿cómo fue lo que yo empecé? Porque como joven yo empecé a buscar palabras en otros predicadores, me empecé a influenciar con otros predicadores, dejé de seguir cosas que no me alimentaban y no me edificaban y empecé a seguir cosas que me edificaban. Entre una Juan Carlos Harrigan, Ismael Harrigan, Moisés Bell. Yo también estoy subiendo contenido en cuanto a evangelización. Vamos, ocupemos el celular para cosas buenas. Tenemos exacto. redes sociales, busquemos gente que nos alimente espiritualmente y que nos dé una palabra de aliento para seguir adelante. Y no nos echemos a morir. Muchas veces se dice que el celular, cierto, tiene cosas malas, pero también puede tener cosas buenas como esta. Mira, el celular es bueno si tú lo usas bien y es malo si tú lo usas mal. Exactamente. Así es. Oye, Tomás, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Estás cordialmente invitado para cualquier otra Muchas oportunidad, gracias. así que ahí te vamos a estar recibiendo y conversando quizás en futuros programas. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos acá y gracias a la gente y desearles unas más lindas bendiciones y que Dios esté siempre con ustedes.